La Manzana Jesuítica. Hoy presentamos la Universidad Nacional de Córdoba. La Manzana Jesuítica se encuentra en el centro de la ciudad de Córdoba y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Uno de los edificios que componen este conjunto arquitectónico es la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo recorrido comenzaremos en el capítulo de hoy. Los invitamos a recorrer a través del programa La Otra Mirada los 400 años de historia de la Manzana Jesuítica. El origen de esta casa de altos estudios se remonta al primer cuarto del siglo XVII, cuando los jesuitas abrieron el Colegio Máximo, donde sus alumnos, en particular los religiosos de esa orden, recibían clases de filosofía y teología. Este establecimiento de elevada categoría intelectual fue la base de la futura universidad. Nos encontramos en el Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba, que está ubicado dentro del complejo de la Manzana Jesuítica. Como ustedes saben, la manzana está conformada por el Templo de la Compañía de Jesús, junto con el edificio de nuestra universidad y el Colegio Nacional de Montserrat. El edificio que alberga el Museo Histórico se trata de un edificio del siglo XVII, en el cual han intervenido numerosos arquitectos, entre ellos el hermano Bianchi, que ha diseñado hermosas bóvedas que hoy ornamentan los claustros del edificio. Además, este edificio no solamente alberga el Museo Histórico, sino que también en él funciona el decanato de la Facultad de Derecho y la Biblioteca Mayor de la Universidad. Dentro del predio se accede a un bello jardín, donde las plantas y esculturas destacan la arquitectura del lugar. Como ustedes pueden observar, en este momento nos encontramos en el bellísimo jardín del edificio del Museo Histórico. Se trata de un jardín que fue originariamente diseñado por un gran naturalista llamado Georg Hieronymus, de origen alemán. En realidad, poco se conserva del jardín botánico, el primer jardín botánico de la Argentina, diseñado por Hieronymus. Ha cambiado mucho, ha sido rediseñado y su funcionalidad es distinta a la función primaria que tuvo el diseño de Georg Hieronymus. El jardín cuenta con cicas, cuenta con palmeras y en el centro, coronando el diseño, se encuentra la estatua del obispo Trejo, diseñada por el artista Poe, que representa justamente la imagen del fundador de nuestra universidad, quien fundara la universidad en el año 1613. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, durante este 2013 la universidad está celebrando los 400 años de su fundación. La Universidad de Córdoba fue fundada en 1613 y por sus aulas pasaron destacados alumnos que debían defender sus tesis durante varios días para recibir el doctorado. De allí a que esta provincia se la conozca como La Docta. En este momento nos encontramos en el Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, en el Museo Histórico, dentro del complejo de la Manzana Jesuítica. Este es un lugar de destacada importancia dentro del complejo porque fue el escenario de importantes acontecimientos. Por un lado, es el lugar donde se celebraban los grados durante la época colonial. Es decir, que es el lugar donde los estudiantes defendían su tesis doctoral, una defensa bastante singular y muy compleja porque llevaba nada más ni nada menos que 3 días, 8 horas por día, y todo ese examen se daba en latín, lo cual era verdaderamente difícil para el estudiante. De hecho, se dice que solamente se doctoraban entre 1 a 3 estudiantes por año. Bueno, tal vez por ello Córdoba ha ganado su apodo de la Docta, ¿no? Por ser esta ciudad de doctores que además es la cuna de la universidad más antigua de nuestro país y la tercera en América Latina. Como algunos de ustedes sabrán, nuestra universidad durante el 2013 está cumpliendo los 400 años de su fundación. Por otro lado,
Este salón de grados también fue el escenario donde los estudiantes reformistas de 1918 se manifestaron contra esta universidad clerigal, una universidad muy conservadora. Ellos irrumpieron en este salón durante la elección del rector. Ellos se manifestaron entonces en contra de esta universidad decimonónica para élites y a partir de ellos promulgaron una serie de valores, promulgaron el conocimiento científico, el extensionismo, el cogobierno, que son valores que la universidad mantiene hasta el día de hoy. Así que bueno, como se ve, estos son algunos de los importantes legados que los hombres han inscrito dentro de este lugar. Dentro del salón de grado, cada uno de los ocupantes tenía un lugar asignado, desde donde se presenciaban las defensas doctorales. Durante la disputatio, durante este examen que defendían los estudiantes, el director de su tesis, que en otros países se llama el mentor del estudiante, se ubicaba arriba en el púlpito. En estos asientos se ubicaba el público en general, es decir, sus familiares, algún amigo, compañero de clases. En los asientos colaterales se ubicaban todos los doctores y profesores que debían cuestionar las conclusiones que el estudiante debía defender desde aquí. Y en el centro, en el estrado, en el lugar principal, jerarquizando el salón, se ubicaban nada más ni nada menos que el rector de la universidad junto con el obispo y el gobernador de Córdoba. La decoración del salón es de estilo versallesco y le otorga un carácter único a este lugar. La ornamentación del salón de grados corresponde a una ornamentación típica de fines del siglo XIX y sobre todo comienzos del siglo XX. Inspirada en los palacetes franceses, quien ornamentó el salón hizo traer muchísimas cosas desde Francia, como los tapices de color damasco, los candelabros y las arañas. Todo destinado para dar un aire versallesco a nuestro pequeño salón de grados. Pero bueno, como hablábamos hace un instante, el salón de grados no siempre fue un salón de grados, sino que originariamente fue una capilla, la capilla de los españoles, que tenía un estilo completamente distinto, muy barroco, que no se corresponde con el estilo que tiene el salón de grados el día de hoy. A los costados se pueden ver los bustos de dos célebres exalumnos y miembros de nuestra casa. Por un lado, el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield y el busto del Jan Funes, quien fuera el primer rector de la universidad cuando la misma pasó a manos del Estado argentino, además de tener él un destacadísimo rol activo dentro de la Revolución de Mayo, pese a que Córdoba fue más bien una ciudad contrarrevolucionaria. El salón de grados tiene un fresco que fue realizado por el artista Armando Sica. En él se representan las 5 musas del conocimiento. Está la musa de la poesía, de la música. Esta es muy fácil de identificar porque está sosteniendo una flauta y entre ellas también sostienen el escudo de nuestra casa de estudios, de la universidad. Frente a ellas se ven 2 muchachitos, 2 niñitos desnudos que representan a los estudiantes justamente desnudos frente al conocimiento. Pero ojo, estos niñitos tienen una actitud particular. Están extendiendo sus manos en señal de querer llegar hacia ese conocimiento. En cierta forma, el fresco de Sica es muy pletórico y está representando entonces esa iniciación en los estudios de los jóvenes universitarios. También hacia los costados se puede ver el escudo de nuestra provincia, bien característico, con su arco, con las banderitas de las fundaciones y sus 5 ríos. Y en el otro costado, por supuesto,
el escudo de nuestro país, de la República Argentina, con este gorro frigio característico y los brazos dándose la mano en una señal de fraternidad. Estos dos escudos se encuentran en un color sepia y contrastan entonces con los colores del fresco de Sica. Siguiendo con el recorrido, llegamos a un sitio donde se encuentra uno de los mayores tesoros culturales de esta institución. En este momento nos encontramos en el ala sur del edificio del Museo Histórico. En este lugar, en la actualidad, albergamos la colección de libros que fueron traídos por la Orden de los Jesuitas durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Históricamente, estas fueron las aulas del Colegio Máximo, que después se convirtieron eventualmente en oficinas administrativas, y a partir del año 2001, gracias al ex rector Hugo Yuri, las oficinas administrativas se trasladaron a Ciudad Universitaria y gracias a un proyecto y de una puesta en valor del patrimonio impulsado por aquel entonces el ex decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, el arquitecto Miguel Ángel Roca, se hicieron y se llevaron adelante diferentes tareas para diseñar lo que hoy nosotros encontramos dentro de estas salas, que es justamente la librería jesuítica. Roca se encargó del diseño de anaqueles y de cubos en un estilo muy marcado e influenciado por la escuela italiana. Él definitivamente trató que con este diseño de metal y cristal los libros fueran los protagonistas y cubos y anaqueles no compitieran con la belleza de los muros descarnados del edificio de 400 años. A través de esta última operación, turistas y visitantes pueden ver entonces los materiales con los cuales los jesuitas construían sus paredes, sus muros. Estamos hablando de piedra bola, ladrillo, calicanto, tejas musleras y además un dato más curioso es que dentro de las paredes se pueden observar pequeños huecos. Estos huecos se llaman mechinones y por allí los constructores pasaban vigas para poder construir los andamios y seguir la edificación en altura. Otro dato que también no deja de asombrarnos es el hecho de que las paredes tienen en algunos casos 60 centímetros de ancho, en otros pueden llegar al 1,5 metros, pero escuchen esto, hay paredes en la iglesia que alcanzan inclusive los 2 metros de profundidad. La variedad y cantidad de libros traídos por los jesuitas a lo largo de su permanencia en América nos revela la preocupación que tenían por la educación en todas sus formas y disciplinas. Con relación al contenido de estos libros, si bien la mayoría de los libros tratan temas de teología, los jesuitas trajeron libros de la más diversa índole. Hay muchos volúmenes de naturalismo, como libros de Ulises Aldrovando, con ilustraciones bellísimas. Hay libros de filosofía, como los libros de Francisco Suárez, las obras de Cicerón, el gran filósofo latino. Y además hay libros que son muy interesantes porque reflejan el estudio de los jesuitas de las lenguas nativas indoamericanas, como por ejemplo algunos vocabularios de Tonocoté y de Lule, dos lenguas del noroeste argentino, y también diccionarios de mapuche. De hecho, este diccionario tiene el curioso nombre de Arte del vocabulario de la lengua del Reino de Chile. Además, la joyita de la librería es, sin lugar a dudas, la Biblia Políglota, una Biblia que es un ejemplar excepcional a nivel mundial. Es una Biblia de la cual se conservan solamente 10 ejemplares en todo el mundo. Uno de estos ejemplares se encuentra dentro de nuestro museo. Se trata de una Biblia impresa en París, en Francia, en el año 1645, una Biblia de 10 volúmenes que ha sido traducida a 7 lenguas, al hebreo, al griego, al samaritano,
al árabe, al cirílico, al caldeo y al latín. Una Biblia que es realmente excepcional, no solamente por este valor histórico, por su tipografía, sino además por las posibilidades en cuanto a los estudios filológicos de las Sagradas Escrituras. Este edificio de 2 plantas fue construido gracias al diseño y el aporte de grandes hombres con una visión arquitectónica única. El edificio que los jesuitas construyeron durante el siglo XVII cuenta con hermosas bóvedas de arista diseñadas por el arquitecto hermano Giovanni Andrea Bianchi. Además, es interesante observar que gracias a registros como el plano del hermano Forcada, esbozado entre los años 1748 y 1750, sabemos que el edificio que construyeron los jesuitas contaba tan solo con una sola planta. La segunda planta entonces fue introducida a través de un proyecto de ampliación llevado a cabo por el arquitecto Sesmero González. Hoy en la segunda planta funcionan Biblioteca Mayor, el Archivo Histórico de la Universidad Nacional y además la Sala Vélez Sarsfield y el Museo Histórico de la Facultad de Derecho. La fachada con la cual cuenta la universidad en la actualidad es fruto del proyecto llevado adelante por el arquitecto Juan Cronfus durante el año 1925 en un estilo claramente y netamente neocolonial. Sin lugar a dudas, una de las joyas de este predio es la iglesia de la Compañía de Jesús, la que se halla profusamente decorada en un estilo barroco colonial. La iglesia de la Compañía de Jesús es uno de los templos más antiguos de nuestro país. Fue construida por la Orden de los Jesuitas entre los años 1640 y 1676. Este templo del siglo XVII cuenta con muchas piezas exquisitas y únicas que lo hacen como una joyita del barroco americano o barroco colonial. Entre ellas tenemos el diseño de una bellísima bóveda que le fue encargada a un gran constructor naval de origen belga que se llamó Philippe Lemaire. Como él justamente había sido un constructor naval, a lo largo de muchísimos años, arquitectos e ingenieros sostuvieron la hipótesis de que él había construido la bóveda con la forma de la quilla de un barco invertida. Lo cierto es que hoy en día, gracias a muchas investigaciones, podemos saber que Lemaire hizo traer muchos tratados de arquitectura, sobre todo desde Francia de fines del siglo XVI, para poder adentrarse en el conocimiento de la construcción de bóvedas de cañón corrido. La bóveda de la Compañía es una bóveda íntegramente construida en madera. Los jesuitas trajeron sobre todo y trabajaron el cedro paraguayo. Y miren ustedes qué interesante. Estas maderas que se traían desde las misiones del noreste eran trasladadas primero por el río Paraná en botes y en barcos hasta llegar a la ciudad de Santa Fe. Y una vez que llegaba todo el material hasta la ciudad, se trasladaba todo desde Santa Fe hasta Córdoba en mula. Hay algo que también se destaca en torno a la bóveda y la cúpula dentro de la iglesia, ya que durante la década del 80, en el siglo pasado, hubo un incidente provocado por el órgano que entró en combustión con otros elementos, lo cual provocó que gran parte de la nave se ennegreciera junto con la cúpula y las pechinas. De hecho, las pinturas de los evangelistas de las pechinas se perdieron por completo, fueron imposibles de restaurar. Lo que sí se recuperó es, como se puede observar, la nave principal. Además tenemos un bellísimo retablo construido por el gran artista Giuseppe Brazzanelli, José Brazzanelli, que construyó un retablo de 3 calles, de 3 pisos, que también fue construido en las misiones del noreste, fue trasladado pieza por pieza como si el retablo hubiera sido un rompecabezas a gran escala, y una vez que todas esas piezas se encontraron en Córdoba, entonces él se encargó de reensamblarlas. También acompaña en la ornamentación de la iglesia del siglo XVII un bellísimo friso perimetral
y un púlpito que se considera uno de los más importantes de la Argentina, junto con el púlpito de la Catedral de Jujuy. Esperamos que haya disfrutado de este recorrido por otro de los lugares maravillosos que tiene esta manzana jesuítica de la ciudad de Córdoba. Nosotros nos reencontraremos en otro capítulo para seguir conociendo las maravillas culturales y arquitectónicas que tiene nuestro país.